Bueno, volvemos después de esta interrupción, viendo qué pasa. ¿Cómo va? Estamos esperando a Adrián, que ya me avisó que está. A ver qué pasa. Adrián Bravi. Ahí, muy bien. Ahí viene. Quizás Bueno, ahora sí. estamos mejor Ah, acá. sí, sí, ni hablar. Se cortaba todo el tiempo, era medio... Bueno, otra- ¿sabes? No, ¿sabes cuál es el problema? Es que yo vivo, bueno, digamos que vivo en dos casas, ¿no? sí. En una tengo la wireless y acá vivo en el sentido que duermo y como acá. En Claro. la otra, en cambio, tengo todos los libros, entonces Y, estoy siempre allá. Y y que, creí que, que que, ibas que a poder. bancaba la conexión. Sí, bueno, ¿Y listo. qué? ¿Te tuviste que trasladar en auto? ¿Qué hiciste? No, 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 vine caminando. cam- Es, cam- vivo a 3 cuadras. Che, Recanati, que es un pueblo chiquito, ¿qué onda? Sí, tiene 20.000 habitantes. Ah, sí, Está, está sobre una colina, digamos, a 10 kilómetros del mar Adriático. qué lindo. Y acá en esta ciudad nació y vivió Sí, parte de su infancia Giacomo Leopardi, claro, se hago que bueno. es uno de los mayores poetas italianos, digamos. Sí, viví eso porque sabía que iba a charlar con vos, entonces quise ver, vi que está su casa, que es una biblioteca pública, ¿no? La biblioteca ya como Leopardi. Es privada, Ah, ¿es privada? es, Ah, mira, pensé que... porque es la biblioteca de la familia de Leopardi. Ah, ajá. Porque todavía están los herederos. Y hay gente que va a consultar esa, porque yo digo, 20.000 O sea, personas, debe tener incunables, libros maravillosos, pero digo, sí, no, es que ahí esa biblioteca la van a visitar, todos los estudiantes de Italia la van claro, a visitar. claro, Eh, si la querés consultar, tenés que pedir permiso a la claro. familia, pero digamos que Sí, es un... sí, Quien consulta esa biblioteca es porque estudia Leopardi, digamos. claro, claro, tocas un Ah, libro y te cortan la mano. sí, sí, Deben sí, ser, sí. deben ser esos Sí, libros que... Bueno, pero sí, sí. yo te pregunté porque sé que tu trabajo es también, además de escritor, sos filósofo y trabajás de bibliotecario, y por eso te pregunté, ¿vos trabajás en la biblioteca de Leopardi? No. ¿Vos Claro, trabajás no. en la facultad, en la universidad? Claro, yo trabajo en la facultad trabajo en la biblioteca de filosofía de la Universidad de Macerata, que es donde estudié. Justamente es la misma biblioteca donde yo estudiaba cuando empecé a estudiar acá. ¿Hiciste algún Eh, curso? ¿Cómo se llega a hacer? Acá hay una carrera de bibliotecario, pero bueno, yo cuando terminé filosofía, cuando terminé licenciatura en filosofía, eh, hice un máster de un año y medio digamos, sobre la gestión de libros antiguos. mm, Entonces, eso me permitió empezar a colaborar con la universidad. claro. Y desde ahí después, bueno, después acá lo que pasa es que cuando entras en un lugar público, todo se hace por concursos públicos. Sí. Y bueno, después se hicieron un par de concursos públicos, uno no lo gané, pero el segundo lo gané y entonces quedé. La Y, verdad y que bueno, sí que Italia te dio unas posibilidades increíbles, la verdad sí, que... ¿Cómo sí, 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 funciona sí. el Estado con respecto a la cultura?
a las universidades, aportan dinero o tienen los mismos Sí, problemas que bueno, tenemos acá, sí. que cuesta Es tanto. decir, digamos, digamos que el aspecto, digamos, escolástico es público. Mm, Los mejores colegios son públicos, no mm, son privados. claro, Hay muchas escuelas privadas donde la gente va a estudiar para poder rendir para poder rendir las materias que quizás en la escuela pública no logran claro. rendirlas, entonces van a una escuela privada, pagan y bueno, es más fácil. Es decir, que es exactamente el contrario de lo que es allá. Sí, sí. Sí, igual yo creo que acá es una cuestión de marketing. Yo creo que acá es mejor la escuela pública que la privada también. Eh, pero Sí, bueno, bueno, pero no es solamente en lo que se enseña, sino en las cuestiones edilicias y todo, es difícil, está difícil. sí, Pero siempre hay que priorizar la educación pública, por lo menos yo soy sí, de esa idea. yo también, Acá lo que yo pasa es que también las, mucha gente de la política está enganchada con las universidades y las escuelas privadas y entonces, viste, tuvimos un presidente que dijo que habíamos caído en la educación pública, como si cayéramos de última en la educación pública, pero bueno, es no, no, así. no. Sí. Y bueno, la universidad sí, bueno, depende del ministerio, la universidad depende del Ministerio de la Educación, y bueno, y así que Ahí, está financiada como todo, ¿no? genial. Che, Y y me llama la atención que siendo filósofo, no se te haya ocurrido escribir ensayos filosóficos. Toda tu obra es de ficción. Yo hablo de tu obra y leí solo El árbol y la vaca, que es lo único que está traducido acá en Argentina. Vos me dijiste que ahora están traduciendo otro. Este, sí, que eh, eh, buenísimo. no, mira, yo cuando terminé, como te decía, cuando me licencié en filosofía, después hice este máster y digamos que no me seguí ocupando estrictamente de filosofía, si bien la filosofía la sigo leyendo, pero no publiqué nada Claro. a nivel filosófico. Lo único que publiqué, pero no tiene son dos ensayos sobre Borges que Mm, hacen parte de la tesis, y ahí hay como una interpretación filosófica que hago, pero nada que no es nada. Eh, el libro que vos decís, que sí. se llama La Eh, filosofía del lingüe, que ¿sabes que lo tradujeron al árabe? Al árabe. Y mm, no, Dios, me parece realmente, me parecía increíble. Nunca había contemplado en mi vida que me pudieran traducir al ¿Qué árabe. va? Sí, sí, verte en otro alfabeto. Sí, sí. Lo están traduciendo en Argentina la casa editorial Edubim, que es, Ujú. creo que En pertenece a la Córdoba. Universidad de Córdoba. Genial. Y, y también va a haber una traducción al inglés, así que, bueno, Vos y sí, al inglés sí fuiste traducido, porque esa novela La sí, Pelusa, sí, esa vos estuvo traducida al inglés. me la mandaste en inglés. Sí, esa Eh, estuvo traducida al inglés. así que, Eh, acá- vos decime. sabés que, nada, el tema de la lengua con vos es un tema porque llama la atención. Cuando dijimos de hacer este vivo, yo pensaba bastante en otros escritores que vivieron afuera, Cortázar, Saer, no sé, un montón. Y ninguno que yo sepa, por ahí me estoy metiendo la pata, pero creo que ninguno dejó de escribir en español a pesar de vivir afuera. Digo, Sí. lo que llamó la atención en vos es a mí lo que me llamó la atención es leer a Adrián Bravi, escritor argentino, y darme cuenta que estaba traducido, porque había modismos, está traducido por un mexicano, creo, ¿no? El árbol y la vaca. No, no, es No, italiano. Eh, porque tendría no, unos modismos que era imposible que un argentino lo escribiera así. es argentino, pero le dio también como, digamos, como una
un tono un poco español o mexicano, como justamente... Es muy lindo de leer, es muy agradable la lectura, está muy bien traducido. Yo no es un problema de traducción. Lo que pasa es que es obvio que no está escrito de primera por un Claro. argentino. Digamos, A mí me habían pedido de sí, autotraducirme, eso te iba a ¿no? decir. ¿Y? Pero lo que pasa es que, mira, no acepté por tres razones, digamos así. Una de la cuestión del tiempo, que yo no vivo Del- directamente de lo que escribo. mm, Y otro es que cuando vos pensás a una historia, vos la pensás en una lengua, no la pensás una historia en sí, destacada, mm, porque la sí, historia está como compenetrada en la sí. lengua. Una, Contenido y forma. claro, Sí. es ese. El otro motivo es que yo realmente el castellano como se siente, casi que me lo estoy olvidando. Y es decir que cuando, viste, aparte que cuando me escucho, me parece que, viste, No, no, me parece una cosa horrible. Es como no, cuando no. escucho al Papa, que Pero, es, pero es una cuestión viste, tuya porque vos me dijiste eso. Mirá que yo hablo mal el español y yo dije, uy, a ver si. Para nada, digo, de no, verdad. bueno, eh, viste, en una conversación así sí, pero en otra, en cambio, en escribir o en autotraducirme, ya es otra cosa, porque cuando vos, sobre todo cuando te autotraducís, vos tenés que volver a reinterpretar esa historia, claro. digamos, en otro idioma. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo, no es lo mismo, los personajes no son los mismos, cambian toda una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos muchos casos de autotraducción, ¿no? Por ejemplo, Beckett se autotraducía Sí, también desde el francés, que era su idioma adoptivo, se dice así, sí, adoptivo. sí, Bueno, y después se autotraducía en su lengua madre, que era el inglés. Pero no era una autotraducción, digamos que era otra cosa, era claro. otro texto. Es decir, que el Ese original es como... es el gran Y, problema, el gran problema de las traducciones y de, bueno, supongo que debe haber lectores muy eruditos que pueden leer 4 o 5 lenguas. y No es mi caso, digo, uno no, sabe que cuenta con esto terrible no sé, el otro día sí, sí, hablaba sí, con otro escritor y, por ejemplo, Irving Welsh, que escribió Transpotting, este, sí, eh, y tiene un lenguaje de la clase baja inglesa que cuando y lo agarran a grama y querés leer Transpotting y morís con esas traducciones, ¿no? Es imposible, son unas gallegadas que son sí, imposibles de sí, sí, tolerar. Pero bueno, es eso o nada, o saber claro, inglés y poder leerlo. sí, sí. Pero, Es que también cuando hay que también decir esto, que por ejemplo, me doy cuenta cuando escribo en italiano, que el italiano no es solo, el italiano y cualquier lengua, no es simplemente un cuerpo gramatical que vos podés aplicar a una historia sí, y para traducir. Es decir, que una lengua también es un modo de estar en el sí, mundo, es sí, una, sí, sí, modo de ver la sí. realidad, Sí. es un modo de Yo, interpretarla. Entonces, no me acuerdo si es es eso. Cioran el que dijo, no importa, el filósofo que dijo, no habitamos geografía, sino lenguas. No hay Sí, sí, nada, cuando vos viajás, no hay nada que te provoque mayor extrañeza que la lengua. Digamos, porque claro. los países, viste, qué sé yo, la arquitectura puede ser distinta, la fauna, pero en definitiva no es lo que te provoca extrañeza con el resto del mundo es no poder ver el universo con esa nueva lengua. Y digo, Sí, sí. por eso llama la atención que hayas adoptado. ¿Qué te sedujo de la lengua italiana? ¿Qué notaste? Mira, claro, ¿Algún beneficio? sí. No, mira, la cosa es así. No era simplemente la ampliación de una gramática,
sino empezar a sentirla como propia, entender también ciertos dialectos, ciertos matices que tiene la lengua. Y a mí me pasó que yo, como te decía, yo vine en Italia en el 87. Y Uy, se nos está cortando. A ver. ¿me siguen? A ver, ¿Se sí, se escucha? cortó, pero sí, ahí volvimos. A ver. Decía que mi cotidianidad, digamos, era en italiano, Sí, pero años yo seguí escribiendo en castellano, porque para mí el castellano era como esa isla feliz en la cual yo me podía estar conmigo mismo, ¿no? sí, Un poco pienso que como lo era el castellano para Cortázar o para Juan sí. José Saer, que estuvieron tantos años fuera de la Argentina. Entonces yo seguí escribiendo en castellano, tal es así que una novela no muy linda, pero la publiqué igual, salió en el 99 cuando yo ya vivía acá en Italia hacía ya 12 años. Es decir que, pero después en el 2000, en ese momento, en ese año fue para mí como un pasaje, porque en el 2000 nace mi hijo, y entonces de ahí es como que, no sé, empecé a escribir en italiano y después seguí escribiendo en italiano. Es decir, el primer experimento que hice en italiano me salió bien porque al menos me lo elogiaron. Y entonces de ahí, Nadie te lo criticó, los correctores lo vieron bien. sí, bueno, no, lo corregimos, o sea, toda la parte de la corrección quedó, pero quedó con un italiano, digamos, no del todo correcto, ¿no? Pero Sí, que yo tomaba conciencia de esa imperfección y era justamente eso que lo hacía más atractivo, digamos, ¿no? sí, Porque lo importante también de un escritor no es escribir bien, sí, es también crearse una lengua dentro de la otra lengua que nos contiene, sí, ¿no? sí, Es eso tal lo cual. lindo. Acá le decimos, sí, la voz propia. Bueno, Ese recorte que haces de tu lengua para contar esos personajes y esa historia. claro. Sí, Y sí. bueno, entonces eso fue bien, qué sé yo, me gustó. Y después, el segundo libro, después lo publiqué ya con una casa editorial más importante, digamos, Ujú. con la Y, que, cual saqué 5 libros. te fue sencillo editar, porque imagino, digo, ahora en Argentina es muy difícil editar, ahora y siempre, creo que siempre fue. El escritor va a todas las editoriales, presenta sus escritos. Sí, Me sí. imagino, siendo inmigrante en otro país, no sabrías ya ni por dónde empezar. ¿Cómo te contactaste con las editoriales? ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, todo te soy sincero, fue bastante fácil. Eh, en el sentido que yo el primer experimento que hice, que se llama Restituiscimi il cappotto, era un libro, en castellano suena como Devolveme sobre todo, Mm, ¿no? Que era la historia de un tipo que le roban el sobre todo, que decide de suicidarse, entonces va al bar y se gasta toda la plata que tiene, total no le sirve más, deja el sobre todo en el perchero y después, antes de irse, alguien lo agarra, se lo roba o lo agarra sin darse cuenta. Entonces el libro es continuamente una obsesión continua del tipo que pide la restitución del sobre de todo. sobre todo. Eh, sí, Que, y me fue bastante, con ese libro fue bastante bien. Después de ese, escribí otro que también se llama La Pelusa, que dejé el título en castellano bastante bien, que es el sí. que traducieron. Es decir, que no tuve grandes problemas para proponerme en las casas editoriales. Yo el primero se lo había dado a un escritor
que siempre agradezco, que se llama Paolo Nori, y lo había dado a él, él tenía una colección que me gustaba, y entonces lo incluyó ahí. Y desde ese momento no tuve, digamos, grandes dificultades. Pero hay dificultades para poder publicar, como en Argentina, Sí, como sí, te sí. podrás No, imagino que no imagino, me acabas de decir que vivís en un pueblo, que estás a 400 kilómetros de Roma, digo, no estás en una gran urbe donde supongo, si es como en Argentina, que todas las casas editoriales están principalmente en las grandes ciudades y entonces, qué sé yo, si vivís en Chubut, tenés que hacer un trabajito para poder editar en Buenos Aires, ¿viste? Acá está todo centralizado en una ciudad. Digo, no sé cómo es en Italia, en Recanati hay posibilidades de editar, de contactarte con editoriales. Mira, sí, es decir que no creo que influya mucho el hecho de que no vivas en Milán o en Roma o en Venecia o en Florencia. No creo que sea que incida mucho en la propuesta que vos hacés, digamos. Creo que no. Sí. No creo. ¿Y tenés idea cómo llegó a Edasa este libro? ¿Cómo llegó a la editorial Bueno, argentina? sí, Recomiendo. la casa editorial No Te Temo, que era donde había salido digamos, en la versión italiana, había contactado, tiene una oficina de exteriores que se ocupa de derechos de autores y esas cosas. Entonces lo proponen a varias casas editoriales y entre ellas lo propusieron a Edasa y Edasa Claro, lo aceptó. Le genial. gustó, sí, Sí. le gustó, entonces lo publicaron. ¿Y esta próxima novela que está en traducción, no sabés quién la va a publicar todavía o es Edasa también? No, la que están traduciendo es La Sí, gelosía de Lelín. la Yeracía. Sí, por eso. ¿Quién lo va a editar? No sabés. Es Edubín. Ah, Se llama es la misma. Perfecto. Edubín, que es Perfecto. la casa editorial, digamos, de la Universidad de Córdoba. Voy a estar atento. Y ahora sacaste uno nuevo que se llama El Levitatore, ¿no? Claro, ahora salió en febrero salió uno que se llama, sí, el levitador, Sí, ¿no? El Levitado. Pero, Sí. ¿escribís mucho? ¿Qué sacas? ¿Un libro por año? ¿Sos prolífico? Bueno, salió en el 2000, bueno, en el 2017 salió uno, después salió en el 2019 y ahora salió este. Claro. Bueno, sí, sí, es decir, qué sé yo, si me pongo, sale. Sí, sí, bueno. Este, Pero hay que ponerse, digo, te tienen que surgir las ideas y, digo, sí. no es tan... No. Este, bueno, mira, el otro, el que publiqué anterior a este, que se llama El idioma de Casilda Sí, Moreira. sí. Hay también como una historia de lenguas, porque hablo de los tehuelches. Mm, Los indios tehuelches, ya la lengua pero, ahí está. Sí, tehuelche no se habla más, sí. ya no hay quien la hable. Y, Según el antropólogo Casamiquela, contaba que el último que le hablaba murió en el 1960, José María ah, Cual. chao. Entonces, a partir de ese dato, yo hipotizo que todavía quedan dos hablantes de esa lengua, un hombre y una mujer, dos hablantes, pero que entre ellos no se hablan, quieren hablarse. Y hay un estudioso de etnolingüística italiano que va allá
en Patagonia para encontrarlos y trata de juntarlos para recuperar algo de esa lengua que no hay diálogos, efectivamente no los hay. Es decir, que hay una parte de finción y otra parte de realidad, digamos, una realidad histórica. Qué bueno. Vos sabés que es bárbaro el tema de las lenguas. Yo hice letras, hice filología latina y griega. Y en el caso del Mira, latín, el latín, que sí, vos sabés también, ¿no? ¿Latín y griego? ¿O sos un lector de autores grecolatinos? ¿No? no, el No. griego no, Mira, el latín. no, sí. Sí, bueno, es parecido, similar al italiano, bueno, a todos los idiomas latinos. No, porque tus dos primeras páginas son hermosísimas de cómo haces un recorrido por la literatura romana, todos los autores que hablaron de... ¿Eso es cierto o es fantasía? Todos los autores No, que no, no, hablaron del tejo, ¿sí? ¿Es verdad? no, eso es Ah, verdad, eso mira, fue no, porque histórica. no, está bien, pero vos podrías en la ficción inventar que Lucrecio hizo mención al tejo, no, No, no es así. Ah, no, no, puedo consultar. no me lo. Ovidio tendría que haber hablado del tejo también en las Metamorfosis. o- No, sí, sí, eh, dice, por ejemplo, ay, qué bronca que esperá, se corta. Esperá, se corta. A ver, ahí volvemos. Ahí, sí, sí. ahí está. Sí. Ovidio habla Ah, del tejo. mirá qué bueno. El tejo vamos a decir que es el árbol al que hace referencia el título del árbol y la vaca. Que en Argentina no hay tejos. Sí, tiene que Ay, haber, pienso. yo nunca vi, no sé. ¿Sí? Bueno, no estoy seguro que haya en No Argentina, sé, habría que pero, hablar con algún botánico, pero. eh, sí, porque. pero es un árbol con una grande tradición histórica. Claro. Y Ovidio le habla también en las Metamorfosis. Por Ah, ejemplo, desaconseja, ahora que recuerdo, a los apicultores, desaconseja de dejar a las abejas de ir al tejo porque de producir miel venenosa, digamos, porque siempre el tejo estuvo asociado claro. a la muerte Claro. y a la Porque, intoxicación. porque tiene una resina venenosa, unas bayas, un fruto venenoso. Sí, sí. No, me estoy acordando de Ovidio, habla de los cipreses, viste, en las metamorfosis, el chico que se transforma en ciprés es un nene que mata un ciervo sagrado. Pero nada, es Está una bien. de las tantas leyendas. Sí, No, te sí. decía, perdón, volviendo, retomando el tema de la lengua tehuelche, con el tema del latín, me estás escuchando bien? Sí, ahora sí. Con el tema del latín, no había, se habló durante 12 siglos, pero no quedó registro grabado de nadie hablando latín. No había tecnología, no tenemos idea cómo se hablaba. Y hubo que reconstruir una forma de hablar el latín que suponemos que es la más parecida al original, porque nunca escuchamos a nadie que hablara el latín. Y para eso sirvió mucho la falta de ortografía en las escrituras, en los grafitis, en las tumbas, en las lápidas de la gente pobre, se equivocaban una C con una K, por ejemplo. Entonces, era evidente que la C y la K sonaban, tenían el mismo sonido. Entonces, así se fue reconstruyendo un sonido de la lengua. Ay, qué lástima que está. A ver. Bueno.
A ver, si me estás escuchando y me tratás de pedir de vuelta, a ver, porque se hace muy difícil. Papá. Gracias a todos los que están escuchando. Tamara, Diego, Siman Walking, todos. A ver ahí. Le estoy escribiendo. A ver si volvemos. Sí, Gonzalo, ¿qué haces? Chicos, perdón, pero bueno, tenemos fallas de origen. Este, a ver si se junta. No, no pasa nada. A los que están entrando ahora, tuvimos un problema de conexión y estamos tratando de recuperar la transmisión, que venía muy bien, pero se empezó a cortar y dejamos de entendernos. Si me estás escuchando, Adrián, volvé a entrar y pedime para transmitir. A ver. No, no. Yo le estoy hablando también a través de una tablet, pero no lo veo conectado. A ver. No, no pasa nada. Ahí estamos. Ahí volvemos. Seguimos esperando, se va conectando. A ver si unimos Recanati y Buenos Aires. A ver, ¿Me escuchó? te empiezo a escuchar, todavía no te veo. A ver, Yo te veo. es difícil, es Sí, difícil. ¿Me ves? Yo no te veo, pero bueno, es difícil unir claro. no, me dice Adrián Bravi no puede unirse. Ay, qué bronca. Qué bronca. Qué lástima. Una lástima porque había esperado este vivo, pero bueno. Mientras tanto, recomiendo el libro, cómprenlo, yo supongo que todavía está, y si no lo consiguen para ebook, El árbol y la vaca es una novela cortita y hermosa, muy, muy bien escrita. A ver ahí. A ver. Estamos otra vez, conectando, parece que esta vez viene más rápido. Bueno, ahí está. ¿Cómo va? Lo lamento mucho. No, todo bien, todo bien. No, yo lamento, pero la técnica, bueno, escapa uno, porque es muy agradable Sí, charlar con vos y de muchos temas. Pero bueno, apurémonos antes de que sí. se corte. Nada, No, lo que estaba diciendo era cómo se recuperó la fonología del latín a través de las faltas de ortografía.
digamos, claro, al ver que, por ejemplo, en español la C tiene un sonido como de caco Q y de C sí. Bueno, no, en sí, latín como se confundían todo con una K, entendieron que en latín la C se pronuncia K que Kiko Q. ¿Entendés? De esta manera, al confundirte, y que si uno lo piensa puede pasar con el español. Si un marciano viniera y quiere saber cómo se habla, viene a Argentina y se da cuenta que la Y va, se pronuncia claro, como la Elie, como la Elie, sí, sí, que puedo sí, poner sí. lluvia y para nosotros es la misma palabra. Claro, claro, claro. No, bueno, en italiano pasa también mucho con los dialectos. Claro, Poder, poder reconstruir, digamos, todo un proceso lingüístico a través, a través del el habla de símbolos pueblos y de símbolos regiones, digamos, ¿no? claro, Eh, claro. Eso está muy bueno. Eh, Porque hay gran cantidad de dialectos en Italia, incluso cuando te enseñan italiano para extranjeros, el florentino, ¿no? El italiano de Florencia, el que se tomó como bueno, norma. sí, sí, digamos que sí, el italiano lo que tiene de lindo es eso, que en cualquier pueblo que vas, incluso con 5 kilómetros de distancia, hablan en un modo distinto, te das cuenta inmediatamente que es en un modo distinto. Es muy interesante, el aspecto lingüístico acá en Italia es muy interesante, no solo por eso, digamos, vos calculá que también Italia es una nación que se funda a través de la lengua. Es Sí, decir, que primero existe una lengua y después existe una nación. por, por En, eso. en, en Argentina fue justamente casi el contrario, porque primero existe la Argentina, ¿no? Como país y después se instituye, Sí, ¿no? Una el lengua español. nacional. Pero es llamativo que en todos los casos, los conquistadores, sea quien fueran, acá en el caso nuestro fueron los españoles, los cuáqueros en Estados Unidos o los romanos en toda Europa, la obsesión que tenían por el establecimiento de una lengua propia. Vos fijate que eh, los romanos intentaron con tanta lucha llevar el latín a toda Europa y lograron nada, las lenguas provenzales, porque terminaron siendo el español, el catalán, el francés, una suerte de lenguas de provincias del Imperio Romano. No se pudo lograr que toda Europa hable el mismo latín. Digo, era, Bueno, la pasa en lengua todos fue lados, siempre un instrumento de poder, ¿no? Fue tal siempre un cual. instrumento. Tal cual, tal cual. Digo, en América Latina es lo mismo, la forma de hablar que tenemos los argentinos y los porteños, que no tiene nada que ver con cómo hablan los portugueses, los portugueses, los cordobeses, los tucumanos o los riojanos. Digamos, la fonología es distinta. Un riojano te dice mi tierra y nosotros entendemos que está hablando de tierra, pero la decimos completamente, ¿no? Es Sí, 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 sí. absolutamente distinto eh, la fonología de las palabras. Y así pasa en toda Latinoamérica. Sin embargo, nos entendemos. Yo ya con tanta película y serie también se ha logrado con el inglés darme cuenta que cierto inglés es sureño o norteño o viste que Claro, empezás claro. a educar la oreja y a sentir el dialecto en inglés Sí, también sí, en los Estados Unidos. Bueno, y el inglés británico es sí, otra historia. sí. Pero Eh, bueno, pero bueno, y gran tema el de las lenguas. La filosofía se encarga. ¿Qué especialización tenés en la filosofía? mira, no tuve especialización, me gustaba más, era más que nada el profesor con el que yo terminé enseñaba historia de la filosofía. Mm, Eh, es Filippo Mignini, que es uno de los mayores estudiosos acá en Italia de Spinoza.
Ah, Y, y bueno, así que trabajando con él, digamos, hice varios cursos con él también, así que, bueno, es un autor también que lo estudié, pero si no, digamos que no tengo ningún tipo de especialización en la filosofía, sí. digamos. ¿Spinoza es qué es? ¿Final de la Edad Media, la modernidad? No, estamos en el 600, Ah, sí, sí, está bien, y en la Holanda del 600, está bien, sí, no lo tenía porque ubicado. él había nacido en España, pero era después de una familia que a un cierto punto se tuvieron que ir, ¿no? Como Mm, hubo toda una grande emigración a fines en el 500 y la familia de él fue a vivir a La Haya, en Holanda. sí, Y bueno, sí, qué sé yo. y estuviste ahí. Sí, Bueno, son, son temas estos Bravi, que... Sí, sí, no, decime. no, 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 ¿qué se viene en ficción? Después de Levitatore, ¿qué tenés alguna nueva novela ahí en mente? Mira, yo entregué una hace poco. Dios. Sí, sí. Esta novela está basada sobre uno que estaba en la nave con Caboto, con Sebastián Caboto. ¿Te acordás, Sebastián Caboto? Sí, 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 sí. Qué bueno. Libertad absoluta de escribir de lo que quieras. Muy parecida por cierto aspecto, pero completamente distinta al Entenado de Saer, De saber. ¿no? Sí, El Entenado de Saer es esa historia que en el viaje de Solís, digamos que se lo comen a Solís, pero queda un sobreviviente y es la historia de este sobreviviente, digamos. Bueno, sí, algo parecido pasa en esta novela, pero es con la expedición de Caboto y de Caboto. Sebastián sí, digamos, que Caboto, es Caboto. ¿no? Pero esta todavía tiene que salir. Que, bueno, pero, Es una pero novela que venís, genial, pero venís escribiendo mucho, digamos. Hay que luchar para que te traduzcan más en Argentina. y ojalá espero. Sí, 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 sí. Yo, ¿Qué relación tenés con la literatura argentina? ¿Lees autores actuales de la literatura? ¿Qué lees? sí, bueno, leo a, a Héctor Jacinto Gómez, leo. Sí. No, No, pero buenos, buenos, te pregunto. no, bueno, Autores, leo a autores buenos. César Aira. Ah, César Aira es Cesareira. un autor que me Perdón, gusta. perdón que el delay, pero no, genial. Sí. César Aira, me gusta también Sergio Vicio. Hermoso, sí. Sí, sí, era el cielo, sí. Rabia, Sí. sí, Bueno, me encanta me encanta Saer. claro, Eh, sí, y qué sé yo, hay un montón de autores sí, que sí. me gustan. Che, bueno, y ya te dejo, digo, en Italia también, a ver si nos podemos escuchar. Ah, mirá, sí, Las esferas invisibles de Diego Mucio, me dicen acá que tenés que leer. Hay un autor que creo que vive en España, argentino, Ah, agéndatelo, Diego Mucio, con doble Z, ok. que tiene
Las esferas invisibles, que son 3 novelitas que transcurren durante una peste en la época de Rosas, muy, muy bueno, Ah, un gran autor. Bueno, yo lo uy, descubrí hace poco porque lo mencionó Beatriz Arlo está bien. en un reportaje. Habló de Sí, él, Beatriz Arlo, de un cuento, de unos cuentos de un libro que se llama 200 canguros, y a partir de ahí lo empecé a buscar. Bueno, nada, hay que ser curioso para, si sos lector, sí, sí, te nombran un autor y salir corriendo claro. Bueno, y me es gusta eso. mucho también Te iba a es preguntar, Patricia Rato, Patricia, Rato. ah, no, no Que la tengo. sí, publicó casi todo con Adriana Hidalgo. También ella me Ah, gusta. mira Después qué está bueno. no me acuerdo cómo se llama ese autor, Cheyfek. Ah, Bueno, Sergio Chefke. hay Sí, mucho, hay muchísimos que me encantan. hay A mucho. mí, Sí. Y en Italia no sé si me estás escuchando, pero en Italia hay movida también hay movida en Italia de autores jóvenes, se mueve la literatura, está viva. sí, sí, sí. En Italia actualmente hay una muy linda literatura. Mm. Y Acá hay yo autores siento que muy... no llega. No llegan. Yo lo No. sé, lo sé. Yo cuando estuve en Argentina vi que en las vidrieras estaba Barico o Sí, Tabucchi, sí, buen autor, sí, pero, pero no, sí, se sí. conoce un poco, digamos, a los autores que bueno, que no son demasiado comerciales, Sí, ¿no? sí. Espera, hace 3 años más o menos anduve por Alemania y ahí estaba luchando y tratando, estoy todavía tratando de aprender alemán y Muy bien. empecé a visitar las librerías para comprarme. La cantidad de autores que hay que no llegan acá de alemanes, Arjuni, por ejemplo, uno, es un tipo joven que falleció de un cáncer, pero dejó unas novelas policiales buenísimas, divertidas. Acá jamás, no, ni se tradujeron. Pero bueno, es así. Es la literatura de Se, mercado. Llega lo que vende y lo demás no. se traduce poco en Argentina, ¿no? Pregunto. No, poco, poco. Sí, yo creo que poco, qué sé yo. Y dependerá del idioma. La verdad que no es. Tendría que charlar con algún traductor que me cuente cómo es el tema de la traducción. No sé. Este, Yo creo, yo creo que Italia se traduce bastante, pobres ujú. de otros países que que son traducidos. Así que italiano, que por ejemplo Hermano Cavazzoni es un autor que estuvo traducido allá. No, creo que lo tradujo Anagrama. Mirá vos, Muy, es muy bueno. mirá vos Eh, qué bueno. hay una linda literatura en Italia. O sea, Sí, se publican sí, buenas sí, sí. cosas. Sí, acá también se publica bastante, pero bueno, pero digo, de lo que se publica en el mundo, no sé cuánto llegará, cuánto es, viste, es así. Literatura Sí, sí, sí. alemana, de alemana, por ejemplo, no sé, te llegan 10 autores, más no, 20 autores, es Claro, así. claro, claro. Bueno, Sí. amigo, arrancás tus vacaciones, ¿no? Sí, digamos que ya la semana pasada estuve de vacaciones, ahora estoy esta y después ya empiezo a trabajar. Y ya, bueno, Pero te no vas empiezo a trabajar, no empiezo a trabajar todos los días, porque todavía estamos claro, bajo este régimen del lockdown. eso, Eh, sí, sí. ¿Qué, Trabajo 3 días. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ahora Italia? ¿Cómo está Italia con el tema del COVID? Bueno, en Italia nosotros, tíos, creo que tuvimos
menos que lo que tiene actualmente Argentina, mirando el mapa mundial de los contagios, ¿no? Porque tuvimos creo que algo así como 250.000 contagios, pero tuvimos muchos muertos, más de Claro. 35.000 muertos, más de 35.000 No, sí, muertos. sí. Entonces, la Argentina teniendo casi la misma cantidad de contagiados, pero tuvo Sí, no sé cuántos sí. muertos hay, No, cinco no, no, mil. no sé, sí, sí, 5.000 muertos, creo, no sé, la verdad que no estoy en el día a No, día, pero sí, es decir que, bueno, nosotros tuvimos un periodo que era muy duro, muy feo, de, de- de- en el que no se podía salir, el que había mucho, estaba todo muy peligroso, digamos, o así parecía. Eh, Después los contagios disminuyeron mucho y disminuyeron mucho algunas ciudades, algunas regiones como esta en la que vivo yo, tuvieron hasta cero contagio. Y ahora empezaron otra vez, o sea, ya retomaron los contagios. No mucho, pero hay. y, Hay y ya, qué sé ustedes, yo, poner 500 contagios al día. qué desastre. Y ustedes están en verano, Sí, en pleno verano. sí, que supondría que, no sé, que el frío transmite más. Acá cuando empezó el frío, fue más, Sí, la cuarentena se puso más rígida, qué sé yo. claro. Esperemos salir pronto, que llegue la vacuna, cuidémonos. Era Sí, inimaginable esto, ¿eh? Ningún escritor de ficción literaria pudo imaginar algo así. Bueno, no, sí, nadie. Stephen King con La Danza de la Muerte imaginó un mundo se iba Nada, muriendo por claro. una gripe que llamaban, en la novela se llamaba el Capitán Trotamundos, iba contagiando y contagiando. Así que es un libro del 80, 70 y pico, fines de los 70. Es que Así que, Stephen King pensó tantos mundos que alguno lo habrá, viste, lo habrá enganchado. claro, al tener 16 mundos posibles, bueno, alguno pega. Claro. Eso sí, eso sí, es como Swift, los mundos posibles, o con caballo, o con gigante, o con enano, con algo, es Sí, así. sí. Bueno, Adrián, un gustazo, Bueno, seguimos en contacto, charlando y seguiré buscando libros tuyos, que se traduzcan muchos, está y bien. y Esperemos. tratando. ¿Cómo? Esperemos, digo, esperemos. Esperemos, acá estamos esperándote. Y cuando vengas a Argentina, chiflá y hacemos, Claro, claro. esperemos que se haya terminado el tema de la distancia social, hacemos un vivo los dos juntos, charlando mano a Dale, mano. Dale, dale. Adrián, un gustazo charlar con vos y nada, buenas vacaciones. Disfruta Gracias. mucho. Un abrazo Te para dejo todos. dormir. Listo. ¿Ahora qué hora es allá? Como las 11 y pico. Y más o menos, sí. Tenemos 5 horas de diferencia. Sí. Claro, sí, las 11. Bueno, descansa, nos vemos. Chau, Gracias. chau, hasta luego. Chau. Gracias, gracias. Chao. Chao. Ahí vamos. Bueno, ahí está. Les agradezco a todos los que nos acompañaron. Perdón las fallas se hacía muy difícil, pero bueno, valía la pena poder hablar y aguantarse un poco la demora de las respuestas. Gracias por todo. Nos vemos el jueves a la noche con César Inovic. Nos vemos. Abrazo, gracias.